bueno, ya desde la primera parte es el guión, que de alguna manera lo escribí sin pretensión de hacerlo, porque no sabía yo que luego lo iba a poder hacer. Era un poco como la necesidad de contar algo que para mí era una normalidad, pero luego la gente pues no lo veía igual. Y yo pensaba, jo, pues es curioso que la gente no lo hace con maldad tampoco, sino simplemente pues porque no ha convivido con alguien que ya sea un familiar, un amigo, una pareja, ¿no? que tenga esta situación, esta circunstancia. Entonces yo decía, jo, pues a lo mejor una película, una imagen, ¿no? Te puede ayudar a tener ese imaginario en tu cabeza de, oye, posibilidades. ¿Cómo hace una persona con discapacidad esto? ¿Cómo va a una discoteca? ¿Cómo mantiene relaciones sexuales? ¿Qué movidas tiene con sus amigas? ¿No? ¿Cómo se cambia de la silla a la cama? Pequeñas cositas que al final hacen pues, que tú normalices una vida y que no se te caiga el mundo y de repente digas, oh Dios mío, yo me moriría. No, pues tendrías una vida normal y simplemente que tendrías que adaptar ciertas cosas. Entonces el proceso fue un poco la escritura por mi parte, pues porque me salió, me nació el escribirlo, y cuando Catle ya se puso en contacto conmigo para hacer la película, pues ya fue como pues toda la maquinaria. Yo ya había hecho cortos, había dirigido cortos, me vi capaz y dije, pa'lante. Creo que esta historia que he escrito yo, pues la tengo que contar yo con imágenes también. Pues es curioso porque yo a Mafalda la conocí cuando ella creo que tenía 7 años en el rodaje de Baby, la película de Juanma Bajulloa, que yo era la auxiliar. Yo estaba ahí de auxiliar de dirección y nos conocimos en Vitoria, tal, luego pues cada una siguió su camino y pues creo que, no sé, 10 años después surgió la opción, ¿no? Las chicas de casting me dijeron, oye, estamos buscando gente, es difícil encontrar a chicas, a actrices que tengan discapacidad o que tengan formación de interpretación, eso seguro que era casi imposible, y que estuvieran dispuestas ya, aunque fueran gente de a pie, ¿no? Que no tenga formación, que estuvieran dispuestas a presentarse al casting, tampoco había tantas. Y surgió la opción de Mafalda y dije como no lo hemos pensado antes, ¿no? Vamos a hacerle una prueba. Hizo la prueba y fue como, vale, es que no hay duda, es ella. Y por parte de Eva, pues fue un poco igual. También fue complicado encontrar a chicas de ese perfil, que además, si tenían habilidades, ¿no? deportivas, era un plus, obviamente, pues porque el físico es otro. Luego vamos a tener que grabar muchas escenas de atletismo con una silla específica, que también es difícil, ¿no? Te la tienen que hacer a medida y tal. Así que encontrar a ella fue como, pues es que encajaba como un guante en el personaje. El estereotipo de la discapacidad. Yo creo que el pensar que una persona con discapacidad siempre tiene que ser una buena persona y un santo, porque no tiene por qué. Puedes ser gamberro, puedes ser... O sea, no eres un niño, ni eres un ángel, ni eres un superhéroe, ni eres una ameba. Eres una persona y tienes, pues, tu personalidad, que no está definida por una silla. Una silla es una circunstancia como puede ser tu color de pelo o llevar gafas o brackets, pero no intentar eso, el decir, es una barrera visual tan fuerte para alguien que cuando ve una persona que no está acostumbrada a ver sillas de ruedas, ¿no? O alguien con discapacidad, parece que no se ve más que eso, solamente ves eso. Y luego, cuando ya has pasado un tiempo, entonces ya empiezas a ver a la persona detrás. Y yo creo que esa barrera, que es muy visual, por eso quería hacer, por eso no he hecho una novela, por eso he hecho una peli, porque digo, es que esta imagen se combate con imágenes también, ¿no? Y ahora te voy a enseñar a una persona durante 1 hora y media. Los primeros 5 minutos vas a ver la silla, o primeros 10 minutos vas a ver la silla solo. Y luego ya vas a ver a Belén. Me lo tuve que pelear, ¿eh? Es muy visual y puedes perder a gente por el camino y son los primeros 5 minutos de película. Entonces, hay mucha gente que puede sentir rechazo y decir, me voy de aquí. Pero a mí me parecía precisamente una declaración de intenciones por eso, el decir, es que lo escatológico es superhumano. Y en el caso de la experiencia femenina, más. O sea, quiero decir, en la película se ve mucho. Ahí, pues Belén se hace pis encima. Hay una escena en la que en el baño de la discoteca está intentando hacer sus necesidades. O sea, como que todo el tema de los fluidos y tal, que es un poco tabú, ¿no? Y más en el mundo femenino, yo creo que es lo más natural. Entonces, si estamos hablando de adolescencia, de mujeres, hay que mostrarlo. Lo mismo que en la escena de con Panocha, en la cama. Pues también hay un tema de fluidos que es que me parece muy natural. Bueno, a ver, hay una parte, o sea, por un lado, hablando con ellos de tú a tú, ellos me dan mil vueltas, casi, o sea, saben más que yo, ¿sabes? Entonces, bueno, también hay una cosa de decir, jo, pues aquí los chavales en el día a día se están informando y están hablando de estas cosas desde los 10 11 años en Internet,
Entonces tampoco seamos aquí mojigatos y pensemos que un chaval de 16 no sabe incluso más que tú y que yo. Eso por un lado, pero es verdad que luego a la hora de ponerte en una situación tan vulnerable con personas mirándote, una cámara grabándote y tal, pues había que tener pues un poco de delicadeza y sobre todo quitarle peso. Hay veces que con esas escenas y sobre todo rodando con, bueno, en este caso Mafalda es menor, como que se genera una ceremonia y eso creo que es contraproducente. Había que plantearlo siempre desde el juego y desde el... De hecho, la escena de la piscina, que es una escena con mucha intimidad, aunque no sea tan física, ¿no? Pero hay una intimidad emocional muy fuerte. Muchísimas de las cosas que grabamos son improvisaciones, de ellos se pusieron a hacer sus cosas y a jugar. Y yo dije, pon la cámara ahí y vamos a ver qué sale. Eso ha sido súper guay. También el tema de, tanto en la preproducción como en el rodaje, incluso en la pospo también, ver cómo la gente del equipo ha ido aprendiendo un poquito, ¿no? Sobre la adaptación y lo difícil que a veces parece una tontería, ¿no? Pero que una cosa te cambia todo, o sea, que un sitio no tenga una pequeña rampa o que la rampa esté más inclinada, o sea, esté así en vez de así, hace que la otra persona no pueda entrar. Y ese aprendizaje por parte del equipo ha sido muy guay, porque claro, desde producción hasta cualquiera que estaba ahí en medio, hemos tenido que tenerlo en cuenta. Algo que nunca hubiese imaginado y tiene mucho, tiene mucho que ver porque efectivamente la preparación es dura, las horas de rodaje son muchas y largas y tienes que implicarte mucho y bueno, al final los deportistas también siempre estamos como subidos a un escenario, ¿no? En el momento en el que estás en tu carrera, estás poniendo en práctica algo que has estado practicando durante todo un año para llegar en un día, en un momento clave y dar lo mejor de ti, pues esto es igual, ¿no? En el momento en el que te ponías delante de la cámara tenías que dar lo mejor de ti también. Madre y madre de un adolescente. Ahora ya también, o sea, un poco más joven que el personaje que interpreta Mafalda, que Belén, pero al final a las puertas, viendo ese caos hormonal en el que viven, ese caos y ese mal humor, a veces muy repetitivo y muy cansado, o sea, te preguntas como madre y como padre, porque el personaje que interpreta a Carlos, que es Javi Tolosa, también, ¿no? Hablábamos muchas veces de decir, este punto de no entender o de intentar reconocer a tu hija o a tu hijo, ¿no? Porque tenemos dos en edades así muy... Su hermano es mayor en la película, pero vamos, que se pelean, que ella está siempre de mal humor. Y Sonia, aferrada a una hija a la que ha tenido que sobreproteger porque hay mucha culpa por algo que pasó en el pasado que se descubre en la película. Bueno, un viaje muy bonito, pero muy desde la comedia también, porque no olvidemos que Todos los colores es una película, sobre todo, una comedia familiar, donde hablamos de todas las emociones por las que transita este grupo de adolescentes y sobre todo mi hija, y con una madre que también transita por muchas emociones enfrentándose a esta adolescente que no sabemos cómo focalizar para que tire para adelante, ¿no? Para que enfrente pues la aparente fractura que hay con los amigos, con las amigas, porque muchas se van y cambian de ciudades para continuar sus estudios, con lo que parece que es un primer amor, que la madre también le pilla a ella. Bueno, también una madre, pues eso, transitando por todos los colores y todas las emociones. Eva, ¿tú qué tal? ¿Cómo? Yo creo que era necesario que se viera desde ese punto de vista porque ya estamos muy cansados, ¿no? De ese drama que no existe en la vida real, ¿no? Porque mi vida no es drama, por ejemplo, mi vida todo lo contrario. Mi vida tiene muchos colores, pero casi todos son bonitos y huimos un poco de esa imagen ya, porque ya está bien. Al final queremos romper muchas barreras mentales más que las arquitectónicas, que son las más difíciles, y creo que con esta película se consigue, porque efectivamente nos reímos muchísimo y se acaba olvidando que la protagonista va en una silla de ruedas. Al final es como digo yo, un complemento, ¿no? Como el que lleva gafas, aparato, o etcétera, etcétera. Pues efectivamente, porque siempre se tratan desde el punto de vista o de ser superhéroes, que tampoco lo somos, o el drama, la pena, la depresión, o la superprotección, la infantilización muchas veces. No. Cada uno tiene sus vidas, tenemos vidas plenas y queremos huir de eso porque, aunque parezca mentira, nosotros lo percibimos luego en nuestro día a día del resto de la sociedad.
Yo me lo he pasado genial. O sea, Queríamos grabar más, como una queríamos verdadera grabar más. adolescente. hombre, hemos podido hablar de todo, decir las barbaridades que nos han dado la gana. Encima Bea en ese aspecto como que nos daba mucha libertad porque yo qué sé, se me ocurría una cosa, la decía y decía, esto es buenísimo. O tal, porque en el guión ya de por sí hay una de barbaridades y las que se nos han ido ocurriendo, o sea, vamos. Pero es que es muy guay, o sea, al final nunca vemos estos temas, la regla, la sexualidad, siempre es que se ven a través de ver sexo en las películas. Y es que a mí por lo menos me gusta mucho más y me parece mucho más útil irte a tu casa después de haber visto una película en la que han hablado de sexo, has podido decir, ala, esto, tal, no sé qué, que ver una película en la que es todo el rato pues las típicas escenas de sexo comunes, irreales que encima luego no es así. Y hay gente, No. y al final lo ven chavales y chavalas súper pequeños y se piensan que es así. En este sentido, para mí, Beatriz, y como decía Eva, uno de los éxitos de esta comedia es cómo se trata el sexo, las primeras veces desde una adolescente que va encima en silla de ruedas y se enfrenta a un primer amor que no. Cómo se une eso, cómo conflictúan, cómo se gestiona, cómo se habla y se comparte con las amigas. Recuerdo, hay una escena, por ejemplo, que yo entro de repente en la habitación y ellas están metiendo alcohol en bolsas y se las meten en las tetas, que yo pensé, ¿pero esto es así? O sea, me encantó por parte de Beatriz, de la directora, me parece brutal que enseñe todo esto, porque yo creo que es la primera comedia con la que los adolescentes se van a sentir realmente identificados, porque se tratan temas de cara, abiertamente y de verdad. Y yo creo que Bea, sea tan joven, también tiene mucho que ver, ¿no?